Hola, ¿cómo estás? El día de hoy vamos a ver 5 tips de cómo puedes estudiar historia, ya sea para presentar un examen con MIPEMS, un examen importante, o incluso para la secundaria o el nivel bachillerato que tú tengas esta materia. Así que hola, yo soy Alan, estás en la actividad de aprender. Comenzamos. Número 1. Si tú no tienes una guía para estudiar, puedes basarte en tus libros de primaria o tus libros de secundaria, pues estos son una fuente de información muy confiable que puedes utilizar para tener la información de historia. Apóyate también de ver videos en internet, en los tutoriales que hay, y no te quedes solo con eso, puedes buscar películas que se relacionen o que estén ubicadas en cierta parte histórica que tú estés revisando para tener más contexto de lo que tú estás estudiando. Cuando estás estudiando leyendo textos específicos, lo que puedes hacer es de cada párrafo extraer la idea y resumirla con una palabra, con una oración o incluso con un dibujo. También lo que te recomiendo es que los personajes que veas tanto en Historia Universal como en Historia de México les realices un dibujo. Fíjate en cómo es el personaje, saca unas características de ahí y realiza tú mismo tus dibujitos para que de esta manera puedas empezar a asimilar mejor los personajes y que te quede una imagen mental de cada uno de ellos. Puedes hacer incluso tu glosario de personajes y tener tus fichas de cada uno de estos personajes dibujados por ti mismo. No tienen que ser dibujos muy complejos, sino que tú vayas diferenciando características físicas de los personajes y de esta manera te puedas ir familiarizando con ellos. Tip número 2. Utiliza patrones para organizar tu información. Miren, en historia va a ser muy común que tengas información como personajes, fechas históricas, lugares donde se llevaron a cabo acontecimientos importantes o nombres de guerras o nombres de planes o tratados. Lo que puedes hacer es a cada uno de estos señalarlos con un color específico. Todas las fechas las puedes señalar, no sé, de color rojo, todos los personajes los puedes señalar de color verde, los lugares los puedes señalar de color azul y los nombres de guerras o acontecimientos los puedes señalar de un color amarillo, por ejemplo. Esto te ayudará cuando estás revisando tus apuntes y necesites una fecha en específico. Si todo está subrayado de un mismo color, pues es difícil ubicarte. En cambio, si tienes ya tu patrón establecido, puedes irte nada más a ver lo que está señalando de color rojo es lo que me interesa. Una estrategia diferente es que subrayes los temas de un color únicamente. Por ejemplo, si estás con la Guerra Fría, por decir algo, la puedes subrayar ese tema solo de color amarillo, o incluso en tus apuntes que todo esté con una pluma de tinta amarilla o que igual lo subrayes de amarillo. Y cuando veas un tema diferente, selecciones otro color. Esto te ayuda para que cuando quieras recordar, te ayudes recordando el color. Si quiero recordar un cierto acontecimiento de la historia, te puedes ir guiando por el color que lo había subrayado. También lo que puedes hacer es subrayarlo con una escala que va aumentando. Por ejemplo, los primeros acontecimientos los empiezas con unos colores claros y los acontecimientos ya más cercanos a la actualidad los subrayas o los escribes con unos colores más fuertes. De esta manera, si tienes duda de qué fue primero o qué fue después, recuerdas la escala de colores y a lo mejor un acontecimiento lo escribiste o subrayaste con un color verde claro y eso te ayudará a saber que eso es antes de algo que hayas escrito con un color verde fuerte, por ejemplo. Tip número 3. Imagina la historia como si fuera una serie. Esto a mí me ayudó mucho cuando estaba estudiando para mi examen de la universidad, porque me imaginaba cada tema como si fuera una saga, como si fueran temporadas de continuación y que al terminar cada tema pues era un final de temporada y ya quería saber qué es lo que venía en la siguiente temporada. Esto también te ayuda porque te vas imaginando cada uno de los sucesos, te vas imaginando los personajes, cómo van siendo su desarrollo y cómo es que ciertos acontecimientos de su contexto los obligan a tomar ciertas decisiones. También vas viendo la evolución de los personajes y cómo algunos parecería que al principio son buenos y se van tornando con sus decisiones en personajes malos. Si bien la historia no se trata de ver buenos y malos, en este aspecto te puede ayudar para irte guiando más o menos de cómo son los hechos históricos. Lo único malo es que siempre tienes el spoiler de que al final, bueno, casi todos se mueren. Punto número 4. Realiza fichas con información organizada. A veces cuando empezamos a leer un texto de historia no sabemos qué tipo de información es la que tenemos que rescatar de cada uno de los libros. Yo te recomiendo que tomes una ficha y la estructures de la siguiente manera. Vas a considerar 4 puntos que te van a ir guiando para poder extraer lo principal de cada uno de estos temas. El primero es la secuencia histórica. Céntrate en poner al principio qué sucedió primero, cómo es que continúa este suceso y cómo es que termina cierto evento o cierto tema. Por ejemplo, en la Revolución Francesa, cómo inicia, cómo es que continúa y en qué momento sabemos que ya no es Revolución Francesa y pasa a ser parte de otro tema. Un segundo punto es que ahora describas esa información o esa secuencia. En el inicio describe qué pasó.
en cierto país, qué sucedía, cómo era la política, cómo era la economía del país y cómo se va desarrollando. Aquí simplemente vas a describir. El siguiente punto es la explicación. En este apartado sí vas a explicar el por qué se dan cada uno de estos fenómenos, por qué se dio una guerra, por qué se da una revolución, qué los orilla a los personajes a tomar ciertas acciones o qué orilla a cierto evento de la historia a que se cree o a que se termine. Y por último vas a hacer una valoración de este suceso. Este punto tal vez no lo consideres tan importante porque a lo mejor en exámenes de selección pues pocas veces te van a pedir tu opinión, siempre vas a tener como opciones para que tú elijas la respuesta correcta. Sin embargo, el que tú des una valoración y des una opinión, si es que este momento de la historia lo consideras bueno, lo consideras malo, consideras que ayudó al país, consideras que ese país se perjudicó más por lo que sucedió, que tú empieces a generar una opinión sobre estos temas, te ayuda a que te involucres más en ese tema de la historia. Para que nosotros podamos dar una opinión, generalmente tenemos que saber de algo. Entonces, en este último apartado que tú tienes que hacer una valoración acerca de lo que sucedió, te puede ayudar a que organices un poco más la información y puedas dar una opinión sobre esto. Y tip número 5, estudia en equipo. Mira, no es necesario que te juntes presencialmente con alguien para estudiar. A través de un grupo de WhatsApp o a través de aplicaciones, por ejemplo, como Kahoot, se pueden hacer cuestionarios en un tema que todos están estudiando en común. Cada quien hace un cuestionario con una serie de preguntas y se las mandan entre ustedes. Te esfuerzas para realizar las preguntas y también te esfuerzas para contestar las preguntas que te están haciendo. Es una manera de estar practicando lo que tú ya sabes y estarlo haciendo en equipo. Esta puede ser una buena idea porque a veces tú crees que ya viste todo lo relacionado a un tema y de repente cuando alguien te hace una pregunta diferente pues te puede ayudar a orientar y a darte cuenta que había ciertos aspectos que no te habías fijado. Y pues bueno, estos son los 5 tips que te dejo para que tú estudies historia para un examen como IPEMS, un examen de la universidad o cualquier momento en el que tú tengas que estudiar historia. Espero que te sean de utilidad. Voy a estar subiendo más videos de todas las materias y si te gustó el video dale un like, suscríbete para que no te pierdas el contenido, activa la campanita. Te dejo en los comentarios mis redes sociales y nos vemos en el siguiente video. Adiós.